Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Son las 10:25, es jueves de historia. Iniciamos hablando hicimos una sección porque estamos en el Día Mundial de la Radio. Pero ahora vamos a hablar de Barcelona con nuestro historiador de costumbre, Otoniel Martínez, quien está ya en línea para hablar de esa Barcelona provincial hasta la Barcelona republicana. Esto a propósito de su fundación en 1638. Esta semana creo que fue el 12, ¿no? Otto, ¿estás allí? Hola. Hola. Ok. Simplemente esperaba que me dijeras habla. Bienvenido, Otto, ¿cómo estás? ¿Cierto? Hola. Sí, lo que pasa es que sé que llevabas rato ahí, y bueno, o sea, normalmente también hay delay, pero ¿cómo estás? Hablemos de Barcelona, nuestra capital. Bueno, sí, efectivamente ayer se cumplió un aniversario más de la fundación de la ciudad. 12 de febrero, fue fundada el 12 de febrero de 1638 como Nueva Barcelona. Lo que pasa es que se considera como esa fecha como el inicio del poblamiento original de la ciudad. Ha habido muchos trabajos al respecto, ha habido muchas Aunque fechas. Era más que ese territorio, es cierto, Otto, era más que el territorio que hoy definimos como Barcelona. No, claro, porque estamos hablando de una provincia. Entonces, pero fíjate que cuando llegó Juan de Urpín funda la ciudad, funda la villa en 1638. Pero Juan de Urpín no solamente funda eso, él era un hombre bastante ambicioso y él quiso ser gobernador de una provincia. Él venía de la Nueva Andalucía, de Cumaná. Entonces él quería hacer pues también su provincia y le escribe una carta al rey Felipe IV y le pide que esto sea llamado Nueva Cataluña, que era la región de donde él provenía. Entonces, como Nueva Cataluña, el rey Felipe le autoriza efectivamente que pudiera crear una provincia, pero Juan de Urpín, digamos, se excedió un poquito en los linderos que le dieron y empezó a incursionar en el territorio de Cumaná. ¿Qué va a pasar con esto? Que con el paso del tiempo, ya cuando a él fue trasladado aquí a la zona, si ya no estuvo más aquí, se revocó la cédula real de Felipe IV. Y Barcelona volvió a ser, perdió la cierta autonomía que había tenido como provincia y volvió a depender de Cumaná. Esto va a durar así hasta 1671, cuando Sancho Fernández Agulo, en 1 de enero de 1671, que ojo, esa fue la fecha que se tenía como fecha de fundación de la ciudad antes de la actual fecha. Siempre hay esos dilemas en las historias, ¿cierto? O sea, tú siempre estás con esos dilemas. Hay defensores de una fecha y hay defensores de otra y de una historia o de la otra. Las versiones de la fecha son diferentes. Pues. Exacto. Entonces, en el caso de Barcelona, particularmente, cuando estamos hablando de 1671, fue una fusión de los pueblos de lo que era la Nueva Barcelona de Juan de Urpín y la Nueva Barcelona antigua, la Santa Eulalia. Se unen los pueblos en 1671 y la reina consorte de España, Mariana de Austria, decide que esa unión no debe ser, se manifiesta contraria a ello y que los pueblos tienen que tener vida separada. Pero María Alejandra, aquí va a entrar un fenómeno de la historia y creo que parte de la sociología nuestra latinoamericana, no sé si en Venezuela nada más pasa este fenómeno, llega por allí. Resulta que el capitán, el general de aquella época, el capitán general, el gobernador de la provincia, al ver aquello, dice, pues bien, aquí está la carta de la reina, se acata pero no se cumple. Y el se acata pero no se cumple como que se convirtió en una máxima hoy en día, sobre todo cuando a veces nos preguntamos por qué no se cumplen las leyes con tantas leyes que hay, ¿no? Entonces ya ves cómo viene el origen de todo esto. Claro. Entonces, bueno, esa Barcelona va a mantenerse en cierta forma dependiente de Cumaná durante muchísimo tiempo. Barcelona no es capital de provincia, porque para Barcelona ser provincia tiene que esperar a ser formalmente la etapa de la Capitanía General de Venezuela. Sí. Y es ahí cuando empieza a tener, ya con su cabildo, que tenía un cabildo, aún así no tenía la autonomía propia de lo que eran las grandes provincias. Cuando se crea formalmente como provincia es en 1810, a raíz de la guerra de independencia, de la declaración del 19 de abril de 1810, cuando se crea la Junta de Caracas, que esa Junta le concede autonomía a Barcelona y por eso Barcelona
va a aparecer firmando como provincia autónoma el 5 de julio de 1811 el acta de declaración de la independencia de Venezuela. Es un proceso. Barcelona siempre ha luchado por su autonomía, por tener, siempre caracterizada por ser una región con sentido de identidad propio, con sus propios rasgos. Querer separarse de Cumaná fue siempre una lucha. De hecho, también se pasó por muchas situaciones después hasta poder llegar a ser la capital del estado Anzoátegui, ya formal desde 1909 hasta el día de hoy. Ahí hay toda es un proceso. Sí, ahí hay toda una historia que contar, y ya que iniciamos el proceso el día de hoy, vamos a avanzar en este proceso. Te pido el compromiso, Otto, para que lleguemos, o sea, nos estamos parando en 1810 y seguir avanzando en próximas emisiones contigo hacia lo que ya luego va a ser la descentralización, el federalismo, y llegar a la Barcelona de hoy, que es un municipio. Podemos entonces asumir un compromiso para ir llevando esa historia y contársela completita a nuestros oyentes. Claro, con mucho gusto. Entonces seguimos entonces la semana que viene. Son las 10:31. Vamos a seguir hablando de Otoniel, con Otoniel de Barcelona. De Otoniel no, otro día nos cuentas de Otoniel como personaje, aunque es una persona de Barcelona, él y su familia, además de estudiado, porque es abogado, docente, certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado de Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. Por eso siempre estamos hablando con él de historia, y vamos entonces a seguir con esta historia de Barcelona a propósito del aniversario esta semana, pero vamos a llegar a la Barcelona de hoy, que, bueno, forma parte de ese municipio capital Simón Bolívar. Bueno, son las 10:32. Sigan a Otoniel en sus redes sociales: Instagram, @OtoMartínez67, X, @RudyOtoniel. Gracias, Otto.